Les damos la bienvenida a La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Como saben, en febrero estamos hablando de patrimonio, de herencias culturales, y en esta ocasión nos complace muchísimo ya traer a un amigo que tenía bastante tiempo que lo habíamos invitado, pero no se había podido por diferentes razones. Al fin vamos a hablar de un tema, de un temazo que pues atañe mucho la profesión y por supuesto cómo percibimos estas herencias culturales. Les presentamos al antropólogo especialista en gestión y legislación patrimonial, el verdadero motopapi del patrimonio, Víctor González Robles. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos y todas en Libreta Negra. Pues es un gusto estar aquí finalmente con Omar y con Wendy, que son grandes amigos y también compañeros de lucha y de muchas discusiones a lo largo de estos últimos años. Muy contento de estar aquí. Claro que sí, Víctor, en este proceso de lucha, de acompañamiento que estamos pues construyendo, ¿no? En estos momentos como creadores de contenidos, pero también como pues trabajadores o como agentes, ¿no? En este quehacer cultural en México. Pero como dice Omar, el término patrimonio, patrimonio cultural, es algo que está muy presente en nuestro lenguaje. Entonces, ¿crees que podamos definir qué es el patrimonio cultural o qué es lo que lo caracterizaría? Creo que la primera observación que hay que hacer es la etimología de la palabra patrimonio, que en español viene del latín patrimonium, que significaban todos aquellos bienes que eran heredados del padre, por eso patri, a los hijos, y que son intercambiables en dinero, ¿no? En inglés la palabra es diferente, es heritage y tiene una connotación de herencia. Entonces, en términos generales, el patrimonio cultural es visto desde las instituciones, incluso internacionales, como aquellas cosas que heredamos como generaciones actuales de las del pasado y que debemos transmitir a las del futuro. Sí, incluso esto, como arrancamos, Víctor, es bien interesante porque siempre hemos hablado, al menos en español, como bien lo refieres, pues como patrimonio cultural y ha sido hasta recientes fechas con movimientos dentro del gremio y además con una perspectiva feminista que se ha discutido el término, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido a Mitzi Quinto Cortés, hemos tenido a Selene Velázquez y a varias restauradoras que pues han trabajado con un colectivo que se llama Restauradores con Glitter y han intentado cambiar, han trabajado sobre esta justamente etimología, pues a nombrarlo como herencias culturales, un poco haciendo símil en inglés. De este lado nos parece acertado que lo consideremos de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? Yo también creo que la palabra correcta es esa, no es herencia, es legado cultural. Es algo que se transmite, ¿no? Que tenemos en nuestras manos, pero no como propiedad, sino como algo que es para pasarse. Bien interesante. Sí, y aún, bueno, esto es como una cuestión de los últimos años, ¿no? Que se está replanteando en cómo estamos entendiendo el término y también cómo lo estamos aplicando a estas realidades que a veces nos dedicamos a estudiar desde las instituciones. Sin embargo, también dentro del quehacer institucional ha habido como un intento de ordenar o de sistematizar todos los aspectos en los que se habla sobre patrimonio cultural, ¿no? Y entonces hay como diversas también separaciones. ¿Tú crees que realmente funcionan, Víctor? Yo creo que no, porque las herencias culturales en general están mezcladas. Y la situación es que esta visión patrimonial pues viene principalmente de la década de 1970, ¿no? Como podrán recordar en esta audiencia, después de las guerras mundiales muchos bienes culturales en Europa fueron destruidos. Entonces, la labor de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, fue tener una lista de todos estos bienes que había que salvaguardar ante un posible escenario bélico en el futuro, ¿no? De ahí que vino primero la Convención del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de 1972, que crea esta clasificación, ¿no? Que es la del patrimonio natural por un lado y la del patrimonio cultural por el otro, pero el patrimonio cultural solamente entendiendo lo material,
¿no? Y muy particularmente los inmuebles, los edificios. Pero muy pronto se dieron cuenta de que esta clasificación no era del todo congruente cuando teníamos casos o bienes que tenían mucha mayor extensión. No pensemos en los sitios rupestres, por ejemplo, ¿no? Que no pueden entenderse como manifestaciones plásticas si no tienes todo el paisaje circundante. Entonces, bueno, esto llevó a reclasificar algunas de las figuras y meter cosas como el paisaje cultural, ¿no? Y por otro lado, después, en el 2000, ya con la Convención del Patrimonio Inmaterial, tuvimos esta nueva clasificación, ¿no? La del patrimonio inmaterial, como ya dije, o intangible, que en el fondo es una separación analítica y en términos de manejo institucional, pero que en la práctica pues no funciona así, ¿no? Porque como seres humanos necesitamos del contexto natural para poder crear, y a la vez lo que nos hace humanos es precisamente que damos ese contenido ideal o intangible a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, las herencias culturales son unas, ¿no? No pueden entenderse como estos cajones de desastre. Sí, pues justamente creo que ahí, o sea, es que normalmente lo vemos en las noticias o de repente cuando hay programas de este estilo y nos pasamos hablando de patrimonio, que si los vestigios arqueológicos y no sé qué cosa, pero de repente sí falta esa dimensión, ¿no? De entender que un objeto como tal en realidad no está solo y normalmente es una representación pues tal cual material de una idea humana, ¿no? En el caso que sean objetos pues manufacturados humanos, por supuesto. Pero también está esta relación importantísima del medio. Incluso, pues ya en últimos años, en fechas muy recientes, también se ha intentado, pues, corresponder un concepto que es las herencias culturales naturales o también conocido como herencias biosociales o patrimonio biosocial, que justamente es la conjunción de todo desde esta percepción pues que se da en la naturaleza y cómo el hombre y el ser humano lo va apropiando directamente en diferentes términos. Entonces, bueno, podremos plantear aquí justamente para que la audiencia lo comprenda cómo se va relacionando pues cada uno de ellos, ¿no? O sea, cuál sería en realidad la vía para entender de manera más completa lo que es esta serie de herencias culturales. O sea, entre lo natural, lo material, lo intangible, o sea, cómo realmente podríamos hacer un marco para comprenderlo y no solamente quedarnos con lo que de repente se comenta en los medios de comunicación. Como ya dices, un concepto muy importante que ha surgido desde la década de 1990 es el de patrimonio biocultural. Y eso empezó generalmente en la biología, es decir, los propios biólogos al hacer el trabajo en estos lugares muy aislados se dieron cuenta de que la mayor parte de las especies endémicas o en peligro de extinción, incluso en términos de variabilidad, están en los lugares donde había mayor diversidad lingüística, ¿no? Es decir, hay una coincidencia entre estas dos variables, entre diversidad genética, digamos que biológica, y también entre diversidad lingüística. Entonces se ha creado esta visión de poder entender la parte natural con la parte cultural, es decir, que no podemos conservar este planeta que está un poco en un mundo caótico y en riesgo de perderse, sin conservar a la gente que vive ahí y sin conservar sus saberes, ¿no? Porque en realidad, si pensamos en términos de la historia de la humanidad, bueno, el capitalismo lleva 500 años, les gusta, ¿no? Y hemos terminado con los recursos naturales. Pero en el fondo la historia humana es mucho más lejana que eso. Y pudimos sobrevivir en todo ese tiempo utilizando, bueno, técnicas de cultivo y de conocer la naturaleza de manera más intuitiva. Entonces el concepto de patrimonio biocultural busca recuperar esos saberes y esas prácticas que tienen no nada más los grupos indígenas, sino también las comunidades rurales a nivel local para mantener toda su biodiversidad. Y en este sentido, además de ser un concepto pues muy pragmático y muy, muy intuitivo, también tiene un sentido político, ¿no? Porque implica también reconocer los derechos de las personas que están en estos territorios y que saben cómo funcionan. Entonces yo pienso que una manera de poder entender o sacar de estos cajones legislativos el patrimonio natural
cultural y material es precisamente crear nuevas figuras o un poco adaptar las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo es el de los paisajes culturales, que un paisaje no nada más es una porción de territorio, ¿no? Es decir, un paisaje, como ocurre en la pintura, no puede verse sin la perspectiva de la gente, ¿no? Es decir, el paisaje es un espacio visto por alguien desde un punto de vista. Pero, por ejemplo, Víctor, al día de hoy, dentro del quehacer institucional, que mayormente es donde se va a decidir qué es lo que entra en estas categorías de patrimonio y además que entran también dentro de un marco normativo, ¿no? En donde se protege, se investiga, se difunde también. ¿No crees que también genera como divisiones que tal vez para los agentes, para las personas vinculadas con estas herencias, no necesariamente lo miran de esta forma, ¿no? Es decir, hay alguien que decide quién sí se identifica, quién pertenece o quién no pertenece a este patrimonio, por ejemplo, ¿no? Totalmente, ¿no? A lo largo de mi trabajo creo que siempre he tratado de identificar esta tensión entre las visiones del patrimonio, ¿no? Entonces, una es la visión del patrimonio institucional, que viene de arriba hacia abajo, y otra es la visión del patrimonio o de las herencias bioculturales que tienen las comunidades y que es de abajo hacia arriba y que no encaja con esa visión del Estado, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco a la audiencia, el patrimonio en México tiene diversos marcos institucionales que vienen desde la Constitución. Por ejemplo, pensemos en el artículo 27, ¿no? Que nos dice que todos los recursos naturales son propiedad de la nación. Desde ahí es algo muy elemental, pero vamos después también con otro tipo de patrimonios más convencionales, por llamarlo así. Entonces, en el ramo del patrimonio cultural material tenemos, bueno, lo paleontológico, que son los restos fósiles, que son propiedad de la nación. Lo arqueológico, que es básicamente desde el primer poblamiento del continente hasta el establecimiento de la cultura hispánica, es decir, hasta el siglo XVI o XVII en algunas partes del país, como en el noroeste. Y tenemos también el patrimonio histórico, ¿no? La diferencia entre el patrimonio histórico es no solamente la temporalidad, sino el estatus de protección. Es decir, el patrimonio paleontológico y arqueológico es totalmente propiedad de la nación. Todo lo es, ¿no? Y en cambio el patrimonio histórico no. El patrimonio histórico está compuesto por aquellos bienes, muebles, inmuebles o incluso documentos y colecciones científicas que forman parte de la historia de la nación, ¿no? Es decir, es una fracción. Y estos monumentos históricos pueden ser propiedad particular. No así los paleontológicos y los arqueológicos, como ya les expliqué. Entonces, todo este patrimonio, ¿no? Desde pues la prehistoria y los fósiles hasta el siglo XIX, es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero tenemos otra parte en este patrimonio cultural material que es la de monumentos artísticos, que estos son competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes. La diferencia es que estos son del siglo XX y que además pues requieren de una declaratoria específica, ¿no? Pensemos en las obras de Diego Rivera, ¿no? De artistas o de pintores que generalmente están muertos, o de estos grandes edificios como pueden ser, pues, no sé, el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Por otra parte, tenemos el marco del patrimonio natural, que en realidad no es un marco específicamente patrimonial, sino que es un marco de legislación ambiental, ¿no? Y que de toda esa legislación ambiental solamente una fracción es aplicable para el patrimonio natural, ¿no? Que el concepto fundamental es el de área natural protegida, que es la manera más extendida internacionalmente para proteger territorios que contienen recursos naturales valiosos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa figura que es de competencia, ¿no?, federal, y para eso, bueno, la Semarnat tiene una dependencia que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero la diferencia es que este patrimonio natural no solamente es competencia de la federación, sino también de los otros niveles de gobierno, ¿no? Entonces también pueden haber áreas naturales protegidas de competencia estatal o de competencia incluso municipal, ¿no? Lo cual complejiza un poco la gestión en términos prácticos. También es interesante que en el caso del patrimonio inmaterial, pues tenemos una legislación mucho más reciente, ¿no? Pensemos en las leyes que se han emitido desde el 2017 con la creación de la Secretaría de Cultura,
y con la modificación al artículo 4 constitucional que establece este derecho al acceso a la cultura, ¿no? Entonces el patrimonio inmaterial es un poco competencia de la Secretaría de Cultura, pero solo una parte, y tienen esta definición de que cultura es prácticamente todo, ¿no? Que es muy antropológico hasta cierto punto, pero que en términos de manejo cotidiano y de, pues sí, de gestión institucional es complicado, ¿no? Y también tenemos esta nueva legislación que se emitió el año pasado para la ley de patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, ¿no? Que busca precisamente pues poner orden en todo este proceso de apropiación cultural y especialmente de los textiles, ¿no? Y establece esta base un poco para que haya la colaboración entre pues los grupos indígenas y las comunidades afrodescendientes y otras personas, ¿no? Externas, estableciendo principalmente pues el derecho a la propiedad intelectual. Este panorama es bien complejo y creo que entrarle de repente pues es igual o más complejo de lo que realmente es por todas estas normativas. Es decir, estamos hablando de que países como México tienen leyes que pues tienen pues bastantes atribuciones respecto a este tipo de temas, ¿no? Y pues muchas veces no se nos pasa por la cabeza que efectivamente temas como el patrimonio, como las herencias culturales, tanto naturales como culturales, pues tienen normalmente mucho interés político o hay mucho estira-afloja político, ¿no? Y eso creo que resalta mucho porque no lo solemos pensar así, ¿no? O sea, podemos ir a un museo, a una zona arqueológica y no estamos pensando pues que eso está, pues sí, en un eje político. Ya sea que se utilice de una manera con un fin o con una justificación, que podríamos hablar hasta de lo turístico, hasta justamente la justificación social de diferentes cosas, como sería el discurso histórico nacional, ¿no? Que es propiamente deriva de la formación de los estados-nación, es decir, de un país como tal que elige por sí mismo su identidad, su historia, su idioma común y todas estas cosas. Pero creo que lo que intento llegar aquí es justamente que luego pensamos, es que la arqueología no se debe de politizar, ¿no? Que las herencias culturales no se deben politizar, pero creo que están justo en medio, ¿no? O ¿cómo ves esta situación? Creo que con todo lo que nos acabas de explicar, hay más de 4 leyes que pueden incidir en un mismo tema o en un mismo punto, una zona arqueológica, por decir un ejemplo. Pues en realidad hay muchas cosas de por medio y eso solamente hablando en el marco legislativo, ya ni siquiera hablemos de los usos sociales pues que tienen que ver con la gente que está ahí, con cómo se visita o se abre una zona arqueológica para la visita pública y por supuesto pues toda la industria turística que parecería que está pues básicamente caminando por otro lado totalmente distinto. Pero bueno, ¿qué mensaje nos podrías decir respecto a esta situación de que no pensemos que estos temas están politizados, pero están en medio de un huracán ahí, ¿no? Vaya, qué difícil pregunta. Lo primero que creo ahora que estabas diciendo esto es que tantas legislaciones enredadas lo que causan es que todo este régimen patrimonial, digámoslo, en general, ¿no? De todos estos 4 elementos, sea elegible, ¿no? Es decir, que en la práctica no se aplique o que se le dé otra interpretación diferente porque es muy fácil, ¿no? Está tan complicado y tiene tantas aristas que darle una vuelta, es decir, nada más es leer el enunciado y darle otra interpretación, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil aplicarla en la práctica, digamos ya en términos de lógica jurídica, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de no politizar la arqueología, pienso que una de las cosas que me llevó al estudio de la historia de la arqueología mexicana es su carácter político, ¿no? Porque es una disciplina que no puede separarse de su dimensión ideológica, incluso cuando la rastreas en el tiempo. Lo que hice en un principio, cuando empecé en ese mundo, fue entender a la historia de la arqueología como una cadena de imágenes. Entonces seleccionar como estos grandes momentos icónicos, ¿no? Fray Bartolomé, Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Clavijero. Y cuando tienes todo esto te das cuenta de que las imágenes de la arqueología mexicana pasan de la demonización a la sacralización, ¿no?
pasan de ídolos a íconos. Es decir, en términos conceptuales, la historia de la arqueología mexicana te demuestra que es una disciplina religiosa, ¿no? Porque desde un principio estuvo ligada a estos intereses de los criollos para tener su independencia de España, porque era lo único a lo que ellos podían aferrarse como propio del territorio, ¿no? Dejando atrás toda la herencia viva de los indígenas. ¿Crees que por esta razón, o sea, conectando con los puntos de lo que hemos hablado, crees que por esta razón de sacralización es que paleontológico y lo arqueológico está tan sometido, tan encasillado, tan regulado que no se puede hacer nada? O sea, es básicamente materia y propiedad de la nación, de México como un país. ¿Crees que justamente provenga de esto o cuáles son los factores que se involucran ahí? Yo pienso que sí, pero mi lectura de religión creo que es un poco más, es decir, no religión entendida como algo que tiene un Dios, sino religión entendida como un sistema de creencias, de conceptualizaciones y de prácticas que atañen a lo sagrado de una sociedad, ¿no? Y bueno, la arqueología es eso, es el pasado de todo un pueblo. Bueno, en realidad de varios pueblos que se convirtieron en uno, en México, ¿no? Y yo pienso que por eso es que tenemos esta legislación tan restrictiva. Efectivamente, como tú lo dices, porque en esencia son bienes religiosos. Y el problema es cuando tienes esta visión ideológica mezclada con la gestión de recursos que también, bueno, tienen una significación para actores locales, que tienen una importancia económica como las zonas arqueológicas. Entonces es cuando un poco el valor religioso empieza a competir con otros valores que tienen estos bienes actualmente y que ya no son los valores que tenían en el porfiriato, ¿no? Y ahí está el meollo de la cuestión, en cómo poder conciliar estas visiones de patrimonio, ¿no? Entre las visiones de una institución o de instituciones que son muy férreas y que tienen ámbitos de competencia muy limitados y también pues muy claros, y también de grupos sociales que pues tienen obviamente demandas y tienen derechos también económicos y culturales para acceder a ese patrimonio. En el caso de México hemos visto que luego también se han dado situaciones, bueno, últimamente es más fácil visibilizarlas, ¿no? Entre también esta, que creo que deriva de estas divisiones, tanto del manejo institucional, pero también tal vez de una falta de vinculación horizontal con las comunidades, por ejemplo, que llevan pues mucho más tiempo habitando este territorio y que se identifican de una forma pues no en términos convencionales o al menos no como las instituciones lo enmarcan, ¿no? Pero ¿nos podrías contar un poco más sobre esto? Porque obviamente nos interesa mucho este lado, esta cuestión sobre todo con las zonas arqueológicas, bueno, o el patrimonio arqueológico en México. Un buen tema puede ser el de los sitios y los objetos sagrados, ¿no? Lo que pasó durante mucho tiempo fue que el Estado, pues obviamente se apropió de las ruinas que eran originalmente de los grupos indígenas y dijo, todo esto es mío, es de mi propiedad y yo, en este caso, bueno, ¿no? Yo como, por ejemplo, Porfirio Díaz, que hizo un decreto en 1897, yo decido quién se va a encargar de ese patrimonio, ¿no? Y bueno, en este caso, pues ya tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien tiene que hacerse cargo de estas situaciones, pero muchas veces se tomaban las decisiones por parte de especialistas, ¿no? Es como de, bueno, tenemos este objeto, pensemos en el Tlaloc de Coatlinchan o en el Señor de las Limas o en el falo de Yagualica en Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, les cuento el caso de este falo de Yagualica. Se trata de una escultura de un falo que estaba en el centro del pueblo, en la Huasteca hidalguense, ¿no? Entonces este falo era venerado por la gente y le llevaban ofrendas, incluso había bailes y había ceremonias. Y bueno, llegó a principios del siglo XX el antropólogo físico Nicolás León y dijo, venga para acá. Nos lo llevamos al Museo Nacional, a una sala, triple X, por decirlo de alguna manera, ¿no? El salón prohibido del Museo Nacional. Y dijo, no, es que este monumento es muy importante, es único y es muy valioso, y pues como es propiedad de la nación, pues va para el museo, ¿no? Y la gente pues se quedó sin ese objeto que era pues una cosa de veneración que servía para continuar la fertilidad de los cultivos, ¿no? Entonces esto genera tensiones, donde muchas veces algunas comunidades pues sí se han opuesto a que se lleven sus monumentos con justa razón. Víctor, esto
este tipo de prácticas inciden en los derechos culturales y ni hablemos de los derechos humanos, ¿no? De cierto modo, pues están negando tal vez el acceso, por ejemplo, a este tipo de objetos que pueden ser sagrados, porque en el caso que nos planteas, ¿no? De este monumento que acabó en el Museo Nacional de Antropología, pero ¿quién tiene acceso ahora? ¿Quién realmente puede visitar y ver este monumento, ¿no? Para las comunidades resulta creo que como muy difícil, ¿no? También estos procesos de no entender por qué a partir de una institución como que se les excluye, ¿no? De tener acceso a este tipo, pues, de identificaciones o de objetos, ¿no? Que para ellos van más allá de una cuestión material. Y yo creo que es un tema también que creo que afortunadamente se está tratando mucho, ¿no? En estos temas de discusiones sobre el patrimonio o las herencias culturales, que es esta cuestión también que se relaciona con los derechos humanos. Claro, por supuesto, ¿no? Que es un tema que viene de una reforma constitucional y que incluso está reconocido en diversos tratados internacionales que ha suscrito México. Por ejemplo, el Convenio de la Diversidad Biológica o también la Convención de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, donde se reconoce la importancia de mantener estos objetos sagrados y estos sitios sagrados para estas comunidades y que el Estado debe garantizar el acceso y la continuidad de las prácticas, y es algo que nuestra legislación no permite, en parte también por la temporalidad, ¿no? La ley que tenemos para monumentos arqueológicos, históricos y artísticos es de 1972, del mismo año de la Convención de la UNESCO. Y toda esta visión y este boom que tenemos de temas como la repatriación, los restos humanos, los sitios sagrados, pues vino después de los 90, ¿no? Entonces tenemos ahí un desfase entre las leyes patrimoniales que no se ha subsanado hasta la fecha y que yo pienso que eventualmente va a generar tensiones muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunidades también están un poco cansadas de esta dinámica de decir, me llevo las piezas o, bueno, vamos a abrir una zona arqueológica y, bueno, ustedes ya no pueden hacer muchas cosas que hacían antes, ¿no? Y pienso que eso fue un tema muy, muy especial que se trató cuando estuvo Hillary aquí en La Hoja Suelta y que ella lo trató magistralmente. Sí, no, creo que sí, si nos posicionamos, hace un momento estabas hablando de historia de la arqueología mexicana. Si posicionáramos una línea de tiempo, creo que sería importante mencionar como las instituciones que estamos mencionando y las legislaciones, ¿no? Entonces, obviamente estos son temas que tienen una profundidad histórica. Hace rato estábamos hablando, pues, un poco de la apropiación que tiene el gobierno mexicano desde el porfiriato. Pero realmente lo que funciona en la actualidad es a partir de 1939 con la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que posteriormente tendría, pues bueno, tiene su propia ley orgánica, su reglamento, que pues, son más o menos de los mismos años. Después tendríamos una ley en forma, que es la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas y, Artísticas e Históricas de 1972. Está la Convención contra el Tráfico de Bienes Culturales de 1970 y también posteriormente se crea la Secretaría de Cultura en 2015 y un par de años después está la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales, ¿no? Que en algunas ocasiones pues suelen contraponerse, es decir, no hay una línea uniforme, o sea, de repente la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas dice una cosa, pero la ley general de cultura dice otra, y también cada una de estas tiene sus propias normativas, es decir, el INAH tiene reglamentos internos, las leyes de patrimonio que pueden estar muy, muy locales en algunos estados de la República también dicen otras cosas, y por supuesto, bueno, nada más por mencionar algo, pues la Ciudad de México también tiene su propia ley de patrimonio y su propia ley de cultura y derechos culturales. Entonces, bueno, o sea, lo que estamos viendo aquí es que es como un rompecabezas bien disímil, ¿no? A veces ni siquiera hay unas fichas o unas piezas que encajen completamente, ¿no? Y por eso entendemos que hay muchos problemas respecto a este manejo y esta gestión del patrimonio, tanto de parte de las instituciones gubernamentales como también de parte de la gente que
usa de manera cotidiana, disfruta y por supuesto que se apropia de esas herencias culturales. Eh, por ejemplo, seguramente los que nos están escuchando, la gente que nos está escuchando, pues ha visto en las noticias que, no sé, que hay un cierre de carretera que la gente en Chichen Itza está protestando porque tienen una bronca ahí con el instituto, pero eso creo que es porque es una zona arqueológica muy visible, pero bajo tu experiencia sabemos que has investigado esos temas mucho más a fondo. Nada más platícanos, pues que, pues no sé, la dimensión, simplemente cuántos casos como esos se pueden ver en las noticias locales, porque luego aquí en la Ciudad de México no llegan esas cosas, pero platícanos justamente cómo, qué tantos problemas se pueden generar. Obviamente, esta pieza que nos estabas contando es un ejemplo que mucha gente no conoce y creo que aquí lo importante sería que la gente, después de ver este video, se pusiera a buscar en Google pues la historia del Tlaloc de Quantin Chan, porque hay un documental que se llama La Piedra Ausente, ya lo hemos mencionado varias veces aquí también, pero creo que es el caso más famoso porque existe esta pieza pues en medios, ¿no? Pero cuántos conflictos se pueden generar a partir de las herencias culturales y todas esas contradicciones que estamos viendo? Uy, qué pregunta tan inconmensurable, diría yo, por ahora. Pues me gustaría mencionar que el problema fundamental en todo este asunto de las zonas arqueológicas es la propiedad. Como ya les había mencionado, todos estos monumentos, las piedras, por llamarlas de manera metafórica, son propiedad de la nación, pero la tierra que está bajo de ellas, no. Entonces, aquí tenemos un choque jurídico entre dos regímenes de propiedad que todo el tiempo están tratando de sobresalir, ¿no? Y fue lo que ocurrió en Chichen Itza, ¿no? Como muchos quizás sabrán, Chichen Itza fue propiedad privada de un magnate yucateco de apellido Barbachano hasta hace pues muy poco, ¿no? Entonces este señor compró los restos de la hacienda Chichen a otro hombre norteamericano llamado Thompson, ¿no? Que era un agente diplomático que, bueno, compró la hacienda y se dedicó a sacar todas las ofrendas del cenote sagrado y bueno, ahí fue un rollo, ¿no? Pero después, digamos que vino este empresario yucateco, compró Chichen Itza y también compró Uxmal, ¿no? Para poner su hotel y un poco llevar a los gringos. Fue esta época en la que fue Jackie Kennedy, por ejemplo, a conocer Chichen Itza. Pero esto generó problemas después, ¿no? Por ejemplo, cuando se designó a Chichen Itza como maravilla del mundo. Entonces estaba esto en la prensa de, bueno, es una maravilla del mundo, es un patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO, es una zona de monumentos arqueológicos, pero bueno, es propiedad privada, ¿no? Y eso obviamente generó problemas al interior del espacio, como, bueno, en parte las concesiones a algunos de los vendedores ambulantes, ¿no? Que viene un poco de esa situación original y después también de dinámicas propias institucionales. Pero bueno, lo que tuvo que pasar en Chichen Itza fue que el gobierno, por un lado el gobierno federal, a través del INAH, compró una parte del polígono de Chichen Itza y por otra parte también el gobierno del estado de Yucatán, a través de Cultur, este patronato de fomento de unidades turísticas, adquirió un crédito para poder comprar, digamos, la parte principal del sitio, que es la que visitamos, ¿no? El castillo, hasta el cenote, toda esa ruta. Y para esto, bueno, sacaron un avalúo millonario, no recuerdo la cifra ahora, pero bueno, era mucho dinero, mucho más de lo que se les hubiera dado si se hubiera expropiado por el valor catastral. Y por eso es que ahora hay dos cobros en la taquilla de Chichen Itza, ¿no? El cobro del INAH y el cobro también de Cultur. Entonces, en muchos sentidos, este conflicto en las zonas arqueológicas, por lo menos en las abiertas al público, viene de la propiedad de la tierra, ¿no? Que en muchas ocasiones se abrían las zonas arqueológicas al público, pero no se regularizaba la situación de la tenencia de la tierra. Entonces, eso pasó, por ejemplo, en Cobá o en Civilchaltún, que ahora que viene el Tren Maya y vienen todas estas inversiones tan fuertes en las zonas arqueológicas y en los alrededores, dicen, bueno, sí, pero a mí nadie me pagó por ese terreno que están ocupando. Entonces, ese es un poco el origen de la situación en esas zonas arqueológicas, pero bueno, problemas hay más, ¿no? Está también la urbanización, puede ser también el extractivismo y el turismo también excesivo puede ser otro problema, ¿no? Que genera incluso tensiones a nivel local, como vemos en Teotihuacán.
Sí, claro, y bueno, estos dos ejemplos, Teotihuacán o la zona maya, pues son como muy visibles porque también son zonas que son turísticamente masivas, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dices, si bien estos son como muy conocidos, pero en todo el territorio mexicano, todos los días seguramente estas herencias se ven involucradas, ¿no? En este tipo de pues de conflictos sociales. Pero, Víctor, ¿es posible mejorar como esta cuestión, este manejo, esta gestión del patrimonio en un sentido en el que sea posible alcanzar un balance, digamos, entre las instituciones y la gente que no necesariamente trabaja en estas instituciones, pero que sí están fuertemente vinculadas con estos territorios, con estos sitios, con estos objetos? Yo tengo la esperanza de que sí. Pienso que por un lado es una cuestión de cómo está diseñada la institucionalidad, que como ya dijo Omar y también tú has recalcado muy bien, es vertical, es de arriba hacia abajo y no consulta y no pregunta, ¿no? Digo, claro, pienso que hay cuestiones técnicas que a veces pues son insoslayables y que no puedes discutir, pero hay muchas otras cosas que sí puedes hablar en la práctica, ¿no? Entonces yo pienso que por un lado es tratar de revertir un poco desde el nivel jurídico esta verticalidad tan expresa y poder tener otros mecanismos de consulta o de por lo menos escuchar y de veras hacer este ejercicio serio de escuchar y de entender al otro. Y por otra parte también tiene que ver con cómo se comunica la ciencia, ¿no? Es decir, cómo hacemos que a la gente le importe eso y que pueda ver los mismos valores que nosotros como especialistas vemos en los bienes patrimoniales, ¿no? Y ese es un reto, cómo comunicar de manera adecuada. Y creo que justamente ahí hay un gran hueco. Lo hemos visto a partir de la pandemia, cuando las instituciones se pasaron a plataformas digitales porque pues no había de otra. De repente nos dimos cuenta que no sabíamos hacer nada. O sea, porque finalmente se habla mucho y obviamente este proyecto, con este podcast particularmente, tiene un poco ese objetivo. Se comenta mucho difundir, divulgar y todo esto, ¿no? Pero nosotros siempre hemos dicho, más bien es cómo comunicamos de manera más eficaz lo que sabemos, lo que hemos aprendido en el camino, lo que hemos investigado y cómo no dejar rezagada a la gente que vive ahí. Muchas veces sucede, y es bien común encontrarlo, el caso en que un arqueólogo va a una comunidad, hace su investigación, se titula, hace tesis, hace un libro y se regresa a la Ciudad de México o se regresa a cualquier otro lado. Y ya, no pasa de ahí, ni siquiera hay como un regreso ahí de esto que se conoció. Y la gente tiene interés, la gente tiene, es más, no solamente es un interés, hay un reclamo constante de la gente que dice, vinieron los de Lina y se llevaron los tesoros, ¿no? Que puede ser un estereotipo si queremos, pero ahí hay un reclamo real de qué sucedió, que yo vi que estuvieran sacando cosas, así sean pedacitos de lo que sea. Yo vi que sacaron, o sea, eso es lo que dice la gente, yo vi que sacaron cosas. ¿Y dónde está eso? Y la institución no es eficaz al comunicar eso. No puede decir, sacamos cerámica y le hicimos este análisis, llegamos a estas conclusiones, aquí ten una copia. O sea, parece que también es muy restrictivo hasta en ese sentido. Creo que regresando justamente al inicio de esta conversación, el concepto de patrimonio cultural, de herencia cultural o de herencia biosocial, pues pareciera que pertenece justamente a quienes idearon esto estructuralmente desde una ciencia social y falta esta dimensión pues sí, humana, humanista, si quieren ponerlo en ese sentido. Otro investigador, Mario Ruffer, hace referencia a que todos estos conceptos, eh, pues es algo sumamente cerrado, ¿no? Es una academia cerrada, es un concepto cerrado que parece que no hay una verdadera gestión. Él le dice el patrimonio envenenado, ahí está, en los museos, está en las zonas arqueológicas, se ve perfectamente bonito, espectacular, pero no se puede hacer nada con él, con ese patrimonio envenenado, o sea, solamente hay un monopolio y la gente queda totalmente fuera. Entonces,
al final, pues creo que esta parte de comunicar es sumamente valiosa y pues no sé, ¿qué más se requeriría para mejorar esto? Además de las relaciones verticales, ¿haría falta una reforma de las leyes, un proyecto de divulgación como Libreta Negra MX o que todo mundo asumiera el compromiso de generar una verdadera comunidad del patrimonio, de la herencia cultural? ¿Tú qué opinas? Es que es una respuesta que tiene diferentes, que es como una lista de cosas que hay que hacer más que una sola, ¿no? Evidentemente pienso, yo sí soy de la opinión de que esa ley se tiene que reformar. Evidentemente esa legislación, particularmente la Ley Federal de Monumentos, tiene una gran fortaleza que reconoce que pues estos bienes son propiedad de la nación y que más que propiedad de la nación a mí me gusta pensar que son bienes de dominio público, ¿no? Creo que ese es lo que hay que mantener, es decir, que son bienes que deben ser accesibles para todos, porque son de todos y de todas, ¿no? Entonces, bueno, creo que a, si se resuelve esa situación y pudiéramos ponernos a nivel constitucional que todas las herencias culturales son bienes de dominio público, pues esa ley podría reformarse pues de manera relativamente tranquila. Pero la idea sería esta, poder tener una legislación como la que tienen otros países, que es integral sobre todo el patrimonio natural, material, inmaterial. Porque en el fondo, como ya hemos hablado en toda esta charla, pues es una misma cosa que está mezclada. Por otra parte, yo pienso que, pues sí, deben como flexibilizarse, o no sé si la palabra correcta es flexibilizar, pero sí crear nuevas figuras un poco de participación social, ¿no? Porque las que tienen esas instituciones actualmente son pocas y en muchas situaciones es como, bueno, sí te doy un reconocimiento institucional, pero en el fondo, pues la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, debe haber esta suficiente apertura para que ellos puedan crear y canalizar recursos para hacer proyectos que sirvan para la vida cotidiana de estas comunidades, ¿no? Pienso que una cosa no debe estar peleada necesariamente con la otra. Y por otra parte, yo creo que sí, que hace falta cambiar esta estrategia de comunicación, ¿no? Y volver a repensar incluso en la idea de los públicos, ¿no? Porque si vamos a los museos nos damos cuenta de para quién están escritos. A veces por especialistas, para especialistas, pero no son contenidos que estén aptos para diferentes audiencias o que incluso no tienen un mensaje de fondo, ¿no? Yo a través de mi experiencia he detectado que no es que la gente no esté interesada en el patrimonio, incluso en el arqueológico, sino que más bien hay que tratar de que ese patrimonio arqueológico, ese pasado que a veces en la concepción local está muerto, por llamarlo de alguna manera, puede leerse a partir de las necesidades que tenemos hoy, ¿no? Y creo Sí. que ese es un ejercicio que es mucho más difícil de hacer que a veces que la propia investigación, ¿no? Es como cómo transmito lo importante que es esto y lo actual que puede ser algo que ya no está. Sí, claro, totalmente tiene que ver con estas estrategias de comunicación, ¿no? Yo creo que también desde la institución el tener la voluntad y saber adaptarse también a las nuevas, los nuevos formatos, las nuevas estrategias también de comunicación. Por ejemplo, en este caso, pues estamos en la virtualidad, ¿no? Que también, pues hay mucha comunidad que es precisamente como tú dices, que sí se interesa en estos temas, que quiere conocer, que quiere saber de qué manera puede contribuir a la protección o recuperación o como le queramos llamar de estas herencias culturales, ¿no? Porque yo creo que hemos visto un sinfín de notas emitidas desde el marco institucional de los problemas que se tienen, por ejemplo, de la destrucción, del saqueo o del tráfico, ¿no? De estos bienes, esas herencias culturales, sobre todo las arqueológicas, pero yo creo que una buena forma de atacar o de erradicar en una situación ideal este problema es precisamente involucrando, pero en una relación horizontal a todas las demás comunidades, a todos los demás públicos que sí tienen la voluntad de hacerlo, ¿no? Yo creo que es un camino largo, como tú dices, y está lleno de retos, pero es posible. Pues sí, al final yo creo que si demostramos este interés que existe y lo canalizamos a otro punto, puede ser muy valioso generar comunidades
pues, que compartan ciertos valores, porque al final regresamos al concepto origen, ¿no? Son herencias para estas generaciones que están viviendo ahora. Es un legado cultural, social, natural que estamos recibiendo del pasado, si lo quieren ver así. Y finalmente, pues también pensemos que, como cualquier otra cosa en el mundo, son recursos finitos. Lo cultural, lo social, lo natural son recursos finitos y muchas veces están inmersos en una dinámica pues económica pues que en algún momento pues se va a terminar, se va a acabar esos recursos. Entonces pensemos en eso y que este programa pues sea una reflexión de fondo respecto a todo lo que implica el patrimonio cultural y estas herencias culturales, biosociales también, porque Víctor, lo has comentado perfectamente, pues tampoco hay, o sea, no existiría esto si no estuviéramos nosotros como personas usuarias que le valorizamos estas cosas. Entonces, bueno, para ir cerrando esta charla, pues, ¿cuál sería, pues, un mensaje al futuro para aquellos tomadores de decisiones y que la gente que escuche este programa pues, de ir cambiando las cosas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer pequeños pasos en este momento para que, pues, no sea este patrimonio envenenado y para que no tengamos conflictos también? Creo que podríamos simplemente cambiar la mentalidad. Esa sería mi opinión, quizá. Pero, ¿qué tal tú? Creo que usaste una palabra clave, escuchar. Para mí creo que ahí está todo el asunto. Pues sí. Finalmente tenemos una vocación antropológica. Y como diría la arqueología conductual, la comunicación es el medio. Realmente es lo que nos hace ser lo que somos. Pues Víctor, muchas gracias por darte una vuelta por acá, por aclararnos estos conceptos complejos de cultura, de herencias culturales y por supuesto también la legislación. Pues para la gente que se queda con las dudas o para darle seguimiento a estos temas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden llamar? Pues para hacer preguntas o para saciar su curiosidad. Pues gracias primero a Libreta Negra por esta invitación y espero que sea la primera de muchas y que compartamos este espacio así como hemos compartido otros espacios, incluso personales en la vida, ¿no? Real. Y bueno, pueden encontrarme en Twitter como alias Limbo o en Instagram también ahora como me dicen Limbo. Allá los espero y siempre estoy abierto a escucharlos y a contestar las preguntas que tengan. Entonces, bueno, ahí me encuentran. Seguramente sí te vamos a hacer muchas preguntas sobre estas cuestiones, ¿no? Que ya vimos que tú dominas muy bien de ida y vuelta sobre la legislación patrimonial, que es un tema también que poco se trata, sobre todo en los medios de comunicación. Ya lo hablábamos en otro episodio, pero que es muy importante, ¿no? Entonces, pues gracias a ti también, Víctor, por venir aquí un rato a charlar y compartirnos toda tu sabiduría. Y pues también, si quieren enterarse pues de todos estos temas que hablamos sobre el patrimonio, historia, cultura y todo lo que nos interesa platicar y que nos escuchen, no dejen de seguir a Libreta Negra MX en todas nuestras redes sociales, los contenidos en YouTube y también en las principales plataformas de podcast. Así es, y pues los esperamos la próxima semana con otro gran tema. Nos vemos. Bye. Adiós.